Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estén escuchando. Hay en estos momentos en YouTube y en Facebook más de 3,000 personas o más de 3,000 dispositivos conectados, pero representan varios miles más porque se juntan las familias y hay mucha gente deseosa de adorar y de escuchar la palabra de Dios, y queremos agradecerles la fidelidad que han mostrado hacia la obra del Señor. No ha faltado el pan, hemos podido compartir despensas y ayudar a algunas familias por la generosidad que ustedes han mostrado al Señor, y oramos para que el Señor les multiplique. Vámonos a la enseñanza, a la palabra de Dios. Mire, en la historia de la humanidad han quedado registros de episodios muy trágicos, episodios en los que millones de personas han muerto por causa de distintas enfermedades causadas por bacterias y virus. Desde las plagas que azotaron Egipto hasta la pandemia actual de COVID-19, millones de personas han muerto por contagios masivos. No es mi intención mencionarlos ahora en este momento. Ahí usted investigue, hay mucha información en YouTube de las pandemias a través de la historia humana, y son millones de personas que han muerto contagiadas. La actual pandemia del COVID-19 ha infectado a 109 millones de personas alrededor del mundo hasta el día de ayer, de las cuales han muerto 2,400,000 personas alrededor del mundo. En los tiempos bíblicos, desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, la lepra fue una espantosa enfermedad que azotaba a la gente. Se cree que la lepra surgió en Egipto, o sea, hace miles de años. Se consideraba prácticamente incurable y altamente contagiosa. Esto en los tiempos bíblicos. La lepra, pues, era la enfermedad más temida en la antigüedad, similar, digamos, a lo que hoy es el cáncer o el SIDA, que causa tanto temor en el corazón de las personas por no ser afectados por esas enfermedades incurables. Había dos tipos de lepra que la Biblia habla, que se muestran en las Escrituras. Una de ellas, la primera, era una enfermedad que empezaba con pequeños nódulos que terminaban en úlceras que supuraban y despedían un olor fétido. El vello de las cejas se caía. La mirada de la persona contagiada, se tornaba vidriosa. Las cuerdas bucales se llenaban de úlceras y esto provocaba que la voz se volviera ronca y jadeante, la respiración. Era terrible eso. Las manos y los pies se llenaban de llagas que se abrían hasta que todo el cuerpo quedaba cubierto de estas llagas. La duración de este tipo de lepra era de 9 años. El leproso entraba en determinado momento en una decadencia mental, entraba confusión en sus pensamientos, emocionalmente estaban destrozados. Y llegaba un momento en que sobrevenía el coma y finalmente la muerte. Terrible. Por eso es que los leprosos en los tiempos bíblicos eran tratados como muertos en vida. Eran desterrados y aislados de cualquier contagio o contacto con la ciudad para evitar el contagio. O sea, los metían en cuarentena, pero los echaban fuera de la ciudad. Aún
que era lo más doloroso, eran separados de sus propias familias. La Biblia en Levítico 14 establece que un leproso no se podía acercar a menos de 2 metros de una persona sana, porque corría el riesgo de contagiarse. Ya Dios había establecido algunas medidas para evitar el contagio, medidas que hoy se han adoptado, algunos sin saber, obviamente. Pero así vivía un leproso. Por consiguiente, los leprosos vivían en condiciones horribles, desahuciados, discriminados, vivían en cuevas, en tumbas, en el basurero de la ciudad, mendigando comida y sin atención médica. El segundo tipo de lepra empezaba con la pérdida de la sensibilidad de algunas partes del cuerpo. Es decir, las terminaciones nerviosas, por medio de las cuales se transmite el tacto, se deterioraban. Los músculos iban deteriorándose poco a poco por la enfermedad. Los tendones se contraían al grado de que las manos llegaban a ponerse como garras, así, algo terrible. Se desarrollaban también úlceras abiertas en las manos y en los pies que causaban entumecimiento o insensibilidad, de manera que cuando alguno podía tocar un leño, agarrar un leño encendido, se quemaba pero no sentía, algo terrible. Esta enfermedad producía que los dedos de las manos y los pies se cayeran poco a poco en pedazos. Se caía un dedo y luego una uña y era algo terrible. Las manos y los pies prácticamente se deshacían y quedaban el puro muñón de los brazos, de las 2 piernas o de una sola pierna. Este tipo de lepra duraba hasta 30 años. Y esto ha de haber sido terrible porque se traducía en una muerte lenta y espantosa. El leproso quedaba físicamente desfigurado, totalmente deformado en su cuerpo. Dicho lo anterior, escuche bien, póngame atención. Para los antiguos, la lepra era una representación del pecado. El pecado es como una bacteria o un virus sumamente contagioso que va desfigurando al ser humano a tal grado que se llega peor que los animales. De hecho, una de las enseñanzas más impactantes del Nuevo Testamento es que todos, absolutamente todos, nacemos contagiados con este terrible virus llamado pecado. Cuando Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dijo lo siguiente: por medio de un solo hombre, o sea, Adán, el pecado entró en el mundo. Esa palabra entró significa introducir, invadir, llegar a estar dentro de. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Adán fue contaminado, fue contagiado. Pero luego dice Pablo, y por medio del pecado entró la muerte. La muerte física y espiritual es una consecuencia del pecado, de ese contagio que tuvo Adán y tuvo que terminar con su muerte física y en muchos con la muerte eterna. Sigue diciendo Pablo, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Pasó, se extendió.
se contagió como un virus. No hay ser humano que no vaya a morir. Y eso es producto de ese virus, de esa lepra llamada pecado. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Todos estamos contagiados por cuanto todos pecaron. El mismo versículo en la versión en traducción viviente dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió. Así como las pandemias de cólera, de disentería, de tantas enfermedades que han matado millones de personas. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces la Biblia nos establece, nos declara, hace una declaración muy trágica, muy impactante. ¿Cuál es? De que todos estamos contagiados con este virus de la lepra, con esta bacteria de la lepra. La lepra era la producción de una bacteria. Pero espiritualmente hablando, conforme a la palabra de Dios, de que la lepra representaba el pecado, todos estamos contagiados. Este virus del pecado es tan contagioso que sigue causando muerte eterna a millones de personas que están contagiados. Y muchos ni cuenta se han dado. Otros niegan el pecado, niegan que están contagiados con este virus, pensando que no existe, y terminan en la muerte eterna. Algo así sucedió en algunos que dijeron que el virus del COVID-19 y la pandemia no existía, y hoy ya no están con nosotros. En las Escrituras, reitero, la lepra era considerada una imagen representativa del pecado. Sus efectos eran y siguen siendo devastadores en todos los seres humanos porque estamos contagiados de este terrible mal. Así como la lepra, el pecado, ese virus del pecado se va desarrollando poco a poco en nuestras vidas, dejándonos desfigurados totalmente, como leprosos. Hombres que fueron creciendo y empezaron a vivir vidas alejadas de Dios, y el pecado como la lepra empezó a carcomerlos. Mujeres hermosas que terminaron siendo un guiñapo, todas deformadas, que más parecen bestias el día de hoy que seres humanos. Ahora bien, aquí viene una pregunta importante: ¿qué podemos hacer ante este virus mortal llamado pecado? ¿Acaso habrá una cura para tan grande mal? ¿Cómo puedo huir de esta terrible pandemia del pecado? Gracias a Dios hay una cura para tan grande mal. Déjeme mencionarle una historia que sucedió en la vida de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 12. Es muy interesante esta historia, y aquí vamos a descubrir cosas maravillosas. Dice así, Lucas 5, 12. Sucedió, o sea que fue un hecho histórico, que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó, nadie lo llevó, porque nadie lo podía tocar, nadie podía estar cercano a él. Él tuvo que ir por su propia iniciativa delante de Jesús. Así cada ser humano tiene que ir delante de la cruz y presentarse delante del Cordero con toda su lepra y su fétido olor a pecado, así como este leproso, lleno de lepra, lleno de, así como lo describí, cayéndose a pedazos. Y dice que se presentó, y viendo a Jesús, ese es el gran
la gran revelación del Nuevo Testamento, y viendo a Jesús. Mientras el ser humano no vea a Jesús, que tiene la cura, la vacuna, hablando alegóricamente, contra las consecuencias de ese virus terrible del pecado, no puede encontrar su sanidad ni su salvación. Este hombre, viendo a Jesús, hizo algo extraordinario. Se postró. La palabra postrarse aquí significa acto de suprema adoración en el griego. Y con el rostro en tierra. Y luego vino el ruego. Muchos, en lugar de rogar, le reclaman a Dios, lo desafían, lo ofenden, le dicen: si fueras Dios, ¿por qué permites cosas así? Pero Dios, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Al corazón soberbio y arrogante lo mira de lejos. Y le rogó a Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta frase, si quieres, no significa que el leproso, esto es tremendo, no significa que el leproso dudaba del poder de Jesús para sanar cualquier enfermedad. No, estaba él dejando en la soberanía de Jesús, en la soberanía de Dios, la última palabra. Si quieres, puedes limpiarme. Algunos toman este texto fuera del contexto de lo que es toda la Escritura, y cuando leen este versículo lo interpretan en el versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó y diciendo: quiero, sé limpio. Y lo interpretan como el Señor siempre quiere. Y eso no es verdad. No siempre el Señor respondió las oraciones de sanidad, como Pablo, como muchos otros en la Escritura que estaban enfermos y algunos murieron. ¿Por qué? Porque la sanidad milagrosa de una enfermedad es un bien, es una bendición pasajera. No dura. ¿Por qué? Porque un día vamos a la muerte física. Ahora, bienvenido un milagro, bienvenida una sanidad, pero hay algo más importante para Dios que una sanidad física provocada por algún virus como el COVID-19. Hay algo más importante para Él. ¿De qué sirve que alguien contagiado se sane si su corazón está lejos de Dios o no vive para Dios una vez sanado? El virus del pecado va a seguir desfigurándolo y llevándolo finalmente al tormento eterno, al infierno. Si quieres, le dijo, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes, Señor. Si quieres y ves en tu omnisciencia mi corazón y mis intenciones, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en esta ocasión, dice el versículo 13, Jesús, extendiendo la mano, le tocó. ¿Qué hizo? Lo tocó. Ahora, Levítico 14, 15, 16, los capítulos no podemos leerlos, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Ahí estaba todo lo que se tenía que hacer para detectar a un leproso, y cuando salía positivo, ¿qué se debía hacer? Cuando eventualmente sanaba, también había sacrificios, 2 palomitas, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso. Pero allí en Levítico decía que nadie podía tocar al leproso, nadie podía ni debía. Había casos en que la gente no se daba cuenta cuando apenas empezaba la lepra y tocaba y abrazaba. Por eso la misma ley decía que el leproso tenía que gritar y decir cuando alguien se acercaba: inmundo, inmundo. Y ya todos se alejaban. Qué terrible. Pero Jesús le tocó. ¿Por qué le tocó? Porque era imposible que él se contagiara. Así de fácil. Por eso lo tocó. A él no le hace nada los virus, ni las enfermedades, ni el pecado.
Él lo tocó y le dijo: quiero. Así debe ser nuestra oración. Señor, si quieres, sabemos que puedes, pero si quieres puedes sanarme, y si no, pues ya me voy contigo, Señor. Tenemos que ver esos dos lados. En este caso del leproso, que simboliza, como dice la Biblia, lo establece en muchos pasajes, el pecado, dijo: quiero. En otras palabras, alegorizando un poco, Dios siempre va a querer, Jesús siempre va a querer limpiarnos de la lepra del pecado. Siempre. A eso vino, a morir en la cruz por nuestros pecados y echarlos a lo profundo de la mar, a la profundidad del olvido, y no acordarse más de ellos. Quiero, le dice, sé limpio. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tienes que venir delante de mí, dice el Señor, y estemos a cuentas, y te limpiaré. Y al instante, dice, la lepra se fue de él. La salvación, mis queridos hermanos y oyentes, se produce en un instante. Cuando la persona cree, se arrepiente, en ese momento el Señor quiere, no quiere, en primer lugar, dice Pedro, no quiere que ninguno se pierda. No quiere. Y lo contrario es entonces que Él quiere que todos se salven, pero no todos aceptan que están contagiados y niegan el contagio de la lepra del pecado. Pero cuando una persona viene con corazón humilde, se postra ante Él, se arrepiente y le pide perdón por sus pecados, queda limpio al instante de todos sus pecados. Eso es maravilloso. Vemos pues que Jesús tocó al que nadie quería tocar. Su mano tocó al hombre del que todos se alejaban. Gracias al Señor, que aún viéndonos leprosos, vino y tocó nuestro corazón. Es más, nos abrazó, nos puso vestido nuevo, nos puso un anillo. Bienvenido, nos dijo. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús toca lo intocable, aquello a donde el ser humano no puede llegar. No hay vacuna que inmunice contra el pecado. No hay sistema filosófico de ningún tipo que sea capaz de librarnos de ese virus contagioso de la lepra del pecado mismo. No existe. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús toca lo intocable, perdona lo imperdonable y ama lo que nadie ama. Gracias, Jesús, por tu don inefable, tu Hijo Jesús, que es para nosotros la salvación. En el versículo 14 de Lucas 5 dice: y Jesús le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, que según Levítico 14, 15 y 16 era el que iba a dar a dar el diagnóstico, aunque no era algo médico, era algo ya, no era un médico el sacerdote, pero como tenía que ver algo con lo espiritual, que era simbolizaba el pecado, era el sacerdote el que ya tenía las instrucciones dadas por Dios. Le dice Jesús: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. O sea, para que vean que yo soy el Mesías esperado, que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que se humillan y son pobres de espíritu, bienaventurados los que reconocen su necesidad de perdón, de limpieza y purificación. El sacrificio de nuestra purificación ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros, porque creo que le estoy hablando a la gran mayoría de los miles que están conectados, que ya somos hijos de Dios, ya somos lavados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido ya tocados
por la mano del Señor. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Hemos sido limpiados de la lepra del pecado. Y eso es algo maravilloso que debemos de agradecer constantemente al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo era un leproso que me estaba desintegrando a pedazos. Pero hoy estoy siendo renovado constantemente a tu imagen y semejanza. Dicho lo anterior, necesitamos ahora como cristianos entender esto muy importante. Que ahora que ya somos hijos de Dios, que ya hemos sido lavados, esa enfermedad, ese virus del pecado ha sido borrado, ha sido quitado. Sin embargo, debemos de estar alertas para no volver a ser contagiados por el virus del pecado. Así como ahora ya se ha descubierto que gente, en principio dijeron, porque era una enfermedad desconocida, que cuando alguien era contagiado por COVID-19 ya no podía ser contagiado nuevamente. Eso lo dijeron porque era desconocido. Pero ahora han descubierto que la gente puede volver a contagiarse. Algo así sucede con el pecado. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados del pecado. Ha sido arrancado, clavado toda la condenación del pecado. Pero tenemos que estar alertas, hermano. La Biblia nos muestra muchas advertencias para no volver a ser contagiados con ese terrible virus. Desgraciadamente no existe vacuna que nos inmunice contra el virus del pecado. No existe vacuna. Ojalá ya existiera una, no la existe. Seguimos en este cuerpo de naturaleza caída. Seguimos con esa lucha del espíritu contra la carne, el hombre nuevo que habita dentro de nosotros, luchando contra lo que la mente carnal, nuestra naturaleza caída, constantemente se inclina a las cosas de la carne, de las cosas terrenales, cosas del mundo. Y hay esa lucha. Eso es algo real que Pablo a los romanos les escribió. Eso significa que un cristiano puede ser de alguna manera atrapado nuevamente por un virus, por el virus del pecado. Pues eso es lo que la Biblia dice una y otra vez. Muchos cristianos, fíjense, muchos cristianos han sido desfigurados por la lepra del pecado porque se volvieron a contagiar y siguen ahí. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de gente que creía en Dios, que habían sido rescatados, servían a Dios, tenían fe en Dios, la fe que justifica. Sin embargo, se volvieron a contagiar y terminaron algunos de ellos mal. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de María y Aarón, hermanos de Moisés. Ellos murmuraron contra Moisés por algo que no les gustó. Dios se enojó, se molestó por esa murmuración. Y la nube de la presencia del Señor se apartó del tabernáculo. Y dice la escritura que María quedó completamente cubierta ¿de qué? De lepra. Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita y a ellos no les gustó eso. Como si uno pudiera escogerle la esposa a alguien, ¿verdad? Tenía otras implicaciones, pero no quiero detenerme allí. Y le dijeron, o sea, empezaron a desafiarlo. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, también por nosotros. Acuérdense que María, cuando pasaron el Mar Rojo, agarró un pandero y profetizó en danza profética. Profetizó.
Y dijo: solamente por Moisés ha hablado Jehová, pues también a mí Dios me usa, a mí también. Yo tengo palabra también. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Eso les dijo Dios: escuchen lo que les voy a decir, Aarón y María. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa, porque ella fue la instigadora. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. O sea, ellos creían que la lepra era una consecuencia de pecados deliberados, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y le dicen a Moisés: no quede ella ahora como el que nace muerto, al que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, en referencia a la lepra que se descarnaba la persona. La murmuración desfiguró a María. Es un pecado muy socorrido por un buen número de cristianos. Leen este capítulo y dicen: no, eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo dice: no murmuréis. Pablo dice a los corintios que esas cosas se dieron para que no murmuremos como lo hicieron ellos. Si no tuviera implicaciones hoy, no diría eso la Biblia. Pero hoy es terrible lo que vemos. O sea, es un contagio impresionante, y las redes sociales han jugado un papel medular en esta expansión de este contagio. Este contagio de la murmuración, este virus ha desfigurado a miles de cristianos. Los ves en las redes sociales cómo hablan, lo que dicen, cómo se expresan. Parecen todo menos cristianos. Están desfigurados, cayéndose a pedazos literalmente, deshaciéndose. Hay otro caso en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1. Se trata de un rey, para que vean que desde los de abajo hasta los de abajo, los de arriba hasta los de abajo, desde el de abajo hasta los de arriba, no hay acepción de personas. Segunda de Reyes 15:1. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Acuérdense que se habían dividido dos reinos. Y Azarías ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años, bastante tiempo. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Dice el 3: Azarías hizo lo que agrada al Señor. Eso es bueno, hacer lo que le agrada al Señor, por supuesto. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Hay que seguir los buenos ejemplos. Hasta ahí iba bien este rey. Pero algo sucedió al paso del tiempo.
Él estaba limpio de todo, pero algo sucedió, se contagió de algo, de un virus. Dice el versículo 4, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. ¿Qué sucedió aquí? Hizo muchas cosas que eran la voluntad de Dios, pero permitió la idolatría, la adoración de imágenes, a veces eran hasta bestias, animales, y él de alguna manera justificó esa adoración. Y como rey, él tenía toda la autoridad y el mandato de Dios para erradicar la idolatría de Judá, pero no lo hizo, lo permitió. No tomó las medidas higiénicas adecuadas, estoy hablando alegóricamente, y se contagió de un terrible pecado, la idolatría. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 5. Y el Señor castigó al rey con lepra. Hasta el día de su muerte se desintegró totalmente. Todo lo bueno que había hecho que le agradaba a Dios, al final terminó en nada. Todo hecho pedazos terminó el rey, descarnado, desfigurado por la lepra. Y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en su casa, su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país, aislado, en cuarentena total hasta el último día de su vida. No se nos dice si al final se arrepintió, no se nos dice. Lo que único que se nos advierte aquí es que a pesar de que podemos caminar algunos años bien con el Señor, pero nos descuidamos y empezamos a tolerar las mentiras, empezamos a tolerar el pecado en sus múltiples manifestaciones, y no pasa nada, ya soy salvo, y al cabo el Señor, son muy exagerados, no pasa nada, no pasa nada. Miren, hermanos, la avaricia de las cosas materiales, la sobreadmiración de cantantes cristianos, la sobreadmiración de ministros del evangelio es un tipo de idolatría cristianizada. ¿Quién en estos tiempos puede negar eso que acabo de decir? El problema es cuando lo permitimos. Los mensajes de muchas congregaciones alrededor del mundo son la obtención de los bienes materiales, nada más alejado del evangelio. La idolatría hacia los cantantes de moda, cristianos, por supuesto. Es increíble. Algunos al grado de decir, mira, a mí no me importa la vida que lleve, pero canta tan bonito, alaba a Dios tan bonito. Su vida no me interesa, cada quien hace de su vida en lo privado lo que quiere. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sigamos el buen ejemplo, ¿sí o no? La Biblia dice que el que se para en la casa del Señor o en la presencia del Señor debe estar limpio. Eso dice mi Biblia. Hace unos meses, ya durante esta pandemia, recibí un correo de otro país, no voy a decir dónde para evitar situaciones, pero este correo decía: pastor, yo lo sigo por YouTube, yo lo sigo en la página que ustedes tienen y lo respeto mucho, pero fíjese que he enfermado de cáncer, dijo, y ya no me dan más que 6 meses de vida, algo así decía. Entonces dice, he tomado una decisión. Voy a ir a Guadalajara para verlo a usted personalmente
y que me toque. Ponga sus manos sobre mí, porque yo sé que al poner usted sus manos sobre mí, Dios me va a sanar. ¿Qué era lo que yo debería de hacer? No lo que me gustaba, ni lo que quería. ¿Qué es lo que yo debería de haber hecho? A ver. Bueno, lo que yo debería de haber hecho, que hice, fue decirle: hermano, usted no tiene que venir hasta Guadalajara, además está todo cerrado. En segundo lugar, el Señor está allí con usted, no está acá conmigo y lejos de usted. No necesita venir para acá. Él puede enviar su palabra, decir: Él está allí con usted. Póstrese, hínquese, dígale: Señor, tócame. Y le puse un montón de versículos ahí. Me contesta: insisto, es que usted, quién sabe. No. Ahora, fíjate bien, este es el peligro. Si no tengo una protección contra ese virus, me dejo contagiar de la idolatría. Venga, hermano, venga con el ungido. Y le volví a decir: no quiero que venga, y si viene no lo voy a atender. Suena duro. Uy, qué clase de pastor. Pero ¿qué, acaso no están viendo la idolatría? Pues yo sí la alcanzo a ver. Pues esa idolatría ha desfigurado a millones de cristianos contagiados por este mal, y desgraciadamente este contagio ya es una pandemia y una idolatría metida dentro de la iglesia, adorando todo menos aquel que es digno de adoración. Otro caso, el rey Usías, segunda de Crónicas 26, versículo 3. Segunda de Crónicas 26, 3. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono, muy joven, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Qué importante es la instrucción correcta. Usías se empeñó en buscar al Señor, en agradar al Señor, en hacer la voluntad de Dios. Y luego dice: mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Le dio una mente brillante, unas ideas espectaculares para la guerra, para construir. Dice en los siguientes versículos que no hubo ejército que lo enfrentara y que no pasara sobre de ellos. Venció a los filisteos. Usías construyó ciudades enteras. Imagínate, voy a construir una ciudad, ya no una casa, una ciudad. Y él construyó ciudades enteras, construyó torres que protegían las murallas de Jerusalén, cavó pozos de agua para riego y para beber, formó un ejército valiente y lo equipó con el mejor armamento de la época. Y allí no quedó el asunto. Segunda de Crónicas 26, 15. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras, entiéndase, catapultas. ¿Quién las inventó? Usías. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Ahora, ¿quién lo ayudó? Dios. ¿Por qué lo ayudó? Porque tenía temor, porque buscaba a Dios, buscaba la guía del Señor. Pero algo pasó, no se puso el cubrebocas y de repente se contagia sin saber. Versículo 16. Sin embargo,
Cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, lo cual lo llevó ¿a dónde? A la desgracia, a la desfiguración total de todas las grandezas que había hecho, todo porque permitió que una pandemia de arrogancia lo contagiara. Se rebeló contra el Señor, dice, Dios de sus antepasados, y aún más, dice, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Ahora, vamos a ver cómo reaccionaron los sacerdotes. Versículo 17. O sea, él con su prepotencia, soberbia, con su vestido de rey poderoso, se metió, agarró un incensario y se metió al templo, a la casa de Dios. Detrás de él, Uzías, entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes le enfrentaron y le dijeron: no te corresponde a ti quemar el incienso al Señor, discúlpanos, la ley dice que es, bueno, sigo leyendo, esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, no cualquiera puede hacer eso. No cualquiera puede bautizar, no cualquiera puede estar allí en un matrimonio para declarar los maridos, no cualquiera puede ser un pastor, un ministro del evangelio. Esos los escoge Dios, y hoy cualquiera que se le antoja. Se autonombran, soberbia a más no poder. No te corresponde a ti quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Uzías, serás muy rey, pero esto no, estás transgrediendo, esto no te corresponde a ti. Sal ahora mismo del santuario. Y veamos la reacción de un arrogante. Así reaccionan siempre los prepotentes y arrogantes, cuando les llamas la atención. Cuando se les corrige, inmediatamente, no sabes quién soy yo, y golpean y manotean. Y entonces se enfureció. Esto enfureció a Uzías, como diciendo: no saben quién soy yo. Sí sabían quién era, pero estaba pasando la línea. Esto enfureció a Uzías, que tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante que tuvo esa reacción en la carne, ahí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra, donde más se ve, en la frente. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Cuarentena total al contagiado, porque no queremos que nos contagie de lepra. Huye del arrogante, huye del soberbio, sácale la vuelta al prepotente. Evade al murmurador. ¿De qué otra manera el Señor puede decir para que entendamos? Te va a contagiar. Júntate con el amargado y te va a contagiar. Júntate con el que nada le gusta. No le gusta el pastor, no le gusta cómo predica, no le gustan las sillas, no le gusta nada. Y siempre está diciendo tontería y media. Aléjate de ellos, te van a contagiar. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías lo expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, dice, él mismo, Uzías, se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El Señor al que ama disciplina. Otras traducciones lo dicen no con tanto eufemismo.
El Señor al que ama lo castiga y lo azota para que entienda. El Señor lo había castigado. Versículo 21. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. ¡Qué terrible! La lepra lo desfiguró totalmente. A lo mejor quedó sin brazos o sin dedos. A lo mejor le amputaron una pierna. Todo se caía a pedazos, todo se le cayó a pedazos. Porque la lepra lo había invadido por arrogante. Se contagió. Terrible lo que le sucedió a este gran rey Usías. La arrogancia, hermanos, ha desfigurado el cristianismo de hoy. Hay mucha arrogancia. ¿Cuántos hijos de Dios han sido desfigurados por el virus del orgullo? Hay una pandemia, hermanos, de arrogancia. Muchos están contagiados y siguen contagiando a millones. Hay algunos que de todo están allí de manera arrogante. Este y el otro. Hasta lo que no se comen les da diarrea a estos. Hablan porque tienen boca, pero se ve su prepotencia, arrogancia. Yo tengo la razón, lo que yo creo eso es. No hay nadie más, todos están mal menos yo. Digo, pues es como ver a alguien que tiene COVID ahí en una cama de hospital que no puede ni respirar y ay, no tiene nada, no tiene nada. Pero lo estás viendo. Los están viendo muchas veces, en vivo y en directo. Dicen, ay, qué tremendo, dice. Este sí habla con la verdad, dice. Murmurando de todo el mundo, a todos metiéndolos en una misma cajita. Todo el mundo es hereje menos ellos. Vaya arrogancia. Y hay muchos que están siendo contaminados cuando los escuchan. Como dije anteriormente, Levítico capítulos 14 al 16, ahí habla de cómo el sacerdote podía detectar la lepra, cómo debía proceder con el trato a los contagiados. Allí dice que el leproso debía de ser aislado de los demás. Lo ponían en cuarentena. Los sacaban fuera de la ciudad, no permitían que nadie se acercara a ellos, ni ellos a la gente que no tenía lepra. El leproso, cuando alguien se acercaba, debía gritar inmundo, inmundo, para no contagiar a nadie. El rey Salomón, en un momento de sabiduría, aconsejó qué hacer para evitar contagios. En Proverbios 22-24 él dijo: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, no sea que te contagies e imites sus reacciones, imite su manera de hablar, porque, queridos hermanos, todo eso se contagia. Pablo enseñó también que hay que hacer con el contagiado por la lepra de la inmoralidad para evitar los contagios. La iglesia tiene que prevenir todas estas cosas. Hay medidas para evitar este contagio. Dice 1 Corintios 5:1 en la versión al día. Es ya del dominio público, dice esta versión. Pablo hablando. Es ya del dominio público, todo el mundo lo conoce, este caso que sucedió en la iglesia. Que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Wow. Ni siquiera entre los paganos se tolera. No, hoy divorcios, el pastor ya su tercera esposa. Oye, ¿qué pasó con las otras? Pues dijo que se había equivocado él. Y una de líderes de alabanza con doble vida,
El pastor se da cuenta y luego dice, no, pero ¿qué hago si se va? Y los toleran. Ni siquiera los paganos se toleran estas cosas, dijo Pablo. Que uno de vosotros, eso es lo que estaba sucediendo, tiene por mujer a la esposa de su padre. Wow, qué situación tan más penosa. Y de esto os sentís orgullosos. Se sienten orgullosos. Como diciendo, ¿ves? No le pasa nada. Mira, ahí está el amor de Cristo. Pues sí, eso no debe de ser, pero ay, ¿quién no peca? A ver, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y sacan del contexto ese texto. Ellos estaban no solamente tolerando, estaban orgullosos de que nada le pasaba al infractor. Y Pablo les pregunta, ¿no deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al contagiado? ¿Ponerlo en cuarentena? Porque alguien así contagia a los otros. Alguien con esos pensamientos y prácticas contagia a los otros. No, mira, no es tan malo. ¿Amas a tu novia? Hoy con todo mi corazón y creo que con ella me voy a casar. Pero puedes estar con ella, no pasa nada. Lo importante es el amor, porque más que todas las cosas es el amor. Además, el amor cubre multitud de pecados. No es pecado, no pasa nada. ¿No debisteis más bien haber puesto en cuarentena al que hizo tal cosa? Cuando le escribió una de sus cartas, o dos cartas, Pablo a Timoteo, en su primera carta le dijo, 1 Timoteo 4:1, le dijo, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente, sin ambigüedades, no se anda por las ramas, dice con claridad. ¿Qué dice el Espíritu? Que en los postreros tiempos, ¿cuáles son? Estos. Algunos apostatarán de la fe, abandonarán aquel que murió por ellos, abandonarán la palabra de Dios, blasfemarán, negarán al Señor que los rescató. Algo les pasó en el camino que terminan abandonando la fe, porque un apóstata no puede serlo si no estuvo adherido a algo o a alguien. No existe, esa es la definición de apostasía. Entonces dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bueno, y si el Espíritu dice, yo creo lo que dice allí, que el Espíritu dice que algunos abandonarán al Señor. Algunos ¿qué? Apostatarán de la fe, o sea, del Evangelio. Hay quienes dicen que un cristiano no apostata. Bueno, habría que corregir eso porque el Espíritu dice claramente, y otros le revuelven y sacan un montón de cosas para decir que un cristiano no apostata. Si no apostatara un cristiano, pues vámonos y pues ¿de qué nos cuidamos? Si vamos a terminar bien, siempre. El Espíritu entonces dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál es la razón? Los contagiaron. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se dejaron contagiar por el virus de la apostasía, de doctrinas que les gustan, que suenan bien al oído. Escuchar lo que no debemos escuchar nos puede contagiar. Hay que tener mucho cuidado. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, le añade todavía a Pablo y le dice, también debes saber esto. Fíjate bien, Timoteo, es importante que lo sepas. ¿Qué tenía que saber Timoteo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Por la pandemia no se refiere a eso,
se refiere a la gente que se introducirá entre los hijos de Dios. Y como dijo Pablo en el libro de Hechos, yo sé que después de mi partida algunos de vosotros enseñarán herejías destructoras, enseñarán cosas, se torcerán de entre vosotros, dijo. Hay que cuidar todo eso. Entonces, ¿en qué consisten los tiempos peligrosos? No tanto habla aquí de pandemias, sino de algo que puede contagiar y contaminar la iglesia y la vida espiritual de los hijos de Dios. Dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras, metidos en la iglesia, avaros, que nomás hablan del dinero, vanagloriosos, que nomás hablan de lo que ellos hacen, soberbios, actitudes y proyecciones soberbias en lo que dicen y cómo lo dicen y cómo se comportan, blasfemos, desobedientes a los padres, pero sí alaban a Dios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, que pierden el control por todo y de todo, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué digo que esto es dentro de la iglesia? Porque dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Los del mundo tienen apariencia de piedad. No me diga que se refiere a los del mundo, por favor. Son los que tienen apariencia de piedad. Y esos no son los del mundo. Esos, ya salí del closet, dice uno, y yo hago esto y lo otro, y hasta se ufanan de sus prácticas y de sus vidas desperdiciadas que viven. Tendrán apariencia de piedad, pero mira, Timoteo, por el amor de Dios, tendrán apariencia pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos y cuida las ovejas porque los pueden contagiar. Los pueden contagiar, Timoteo. Realmente Jesús enseñó qué hacer con el contagiado y cómo evitar ser contagiado. También él tocó el punto. Fíjate lo que dice en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, yo quiero subrayar la palabra hermano. Si tu hermano, cristiano, como tú, como yo, peca contra ti, porque solemos ofender. Nuestra arrogancia ofende a los demás, nuestra prepotencia desprecia a los demás, la avaricia lleva a despojar a algunos de sus bienes, etcétera. Si tu hermano peca contra ti, noten que Jesús no está diciendo que nunca va a haber situaciones entre nosotros, tampoco está diciendo que ya todos estamos vacunados contra el pecado, porque algunos, no sé de dónde, si lo escucharon por ahí, o simplemente se imaginan de que cuando van a la iglesia se van a encontrar un montón de angelitos ahí tocando el arpa y todos, Dios te bendiga, hermano, qué buena onda. ¿Cuántos saben que no es así? Hay demonios metidos ahí, hay hombres con doble vida, hay mujeres perversas. Entre todo el montón, acuérdense lo que dijo Jesús, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, cuando alguien de manera idealista, errónea, supone que ir a la iglesia se va a encontrar con la perfección, está muy equivocado. Y reaccionan de esta manera: ay, yo pensé que la iglesia era el cielo en la tierra. Ideas, no sé dónde las sacan. Yo pensaba, ay, mira, ¿cómo es posible? Se dice cristiano y mira nomás lo que hizo. Todos son iguales de hipócritas. No,
te falta pensar más, te falta pensar más, te falta leer un poco más la Biblia, nos falta leer un poco más la Biblia. Entonces Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, y dice la manera de arreglar, ve y públicalo en el Facebook, así dice, ¿verdad? Que sí dice, así les gustaría que dijera. Y como no dice así, pues algunos lo entienden como si dijera así. Y lo que te hace el otro, públicalo y di, miren para que vean lo falso que es este. Digo, ¿quién no se equivoca? Aún en algún aspecto doctrinal nos podemos equivocar. Tenemos errores humanos, cometemos pecados también. Pero acuérdense aquella enseñanza que les di no hace mucho, de que tu historia no ha terminado. Y nosotros cerramos la historia de las personas y no les damos oportunidad después del error a que enmienden, como lo hizo con Pedro. Ahí no terminó su historia cuando lo negó. Ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Qué tiene? Mira, en lugar de hacer para ganar likes y una feria, porque también paga YouTube por las vistas que se hacen, para evitar, si realmente decimos que somos hijos de Dios, hay algún asunto, hay que hacerlo como dijo Jesús. No dices un video y exponlo. No dice. Hoy es el pan de cada día. Si tú haces un video y le pones, descubrí un falso profeta, no hombre, 1,000,000 de vistas. Pero pon, hoy descubrí que debo vivir una vida santa, 15 vistas. Así somos hoy. Mientras más alarmista sea el asunto y menos bíblico, más atracción hay. Algunos se justifican con textos bíblicos, pero si se analizan, nada que ver, nada más con lo que está diciendo Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. O sea, si tú te sientes ofendido con lo que dijo, si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea, se limaron las asperezas, hay reconciliación, pues qué bueno es esto. Pero si no es así, lleva contigo a uno o dos más. Se entiende que gente calificada, madura, que tenga un entendimiento espiritual y un razonamiento espiritual maduro. ¿No vas a agarrar a cualquiera para que vaya y sea un testigo? No. Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y hasta el último, mira lo que dice el 17. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. O sea, ya ahora sí puedes publicarlo. Antes no. Y si incluso a la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un leproso. Trátalo como si fuera un contagiado por la lepra. Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, dice esta Biblia, un pagano, como si no fuera un cristiano, porque no está respondiendo como un cristiano. Concluyo, voy a usar un lenguaje actual aplicándolo de manera alegórica, subrayo, lo voy a aplicar de manera alegórica y concluyo con esto. Porque son frases que hemos escuchado constantemente. Hermanos, no bajemos la guardia. El virus del pecado sigue rondando. Cada vez se acerca más. Guarda las medidas necesarias. Lávate continuamente con la sangre de Cristo, que puede perdonar y borrar todos nuestros pecados. Ponte el cubrebocas y deja de murmurar. Límpiate continuamente con el agua de la palabra, para que tu corazón no se contagie de arrogancia, ni de avaricia, ni de idolatría, ni de todos esos virus que andan alrededor de nosotros.
Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón. Se lo damos al Señor, lo guardamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cubierto, protegido, con las medidas preventivas para evitar los contagios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre, Señor, siempre nos hablas con claridad. No hay ambigüedad en tu palabra, la cual es clara. No hay la menor duda, Señor, de que hay muchos contagios. No estoy hablando de COVID ni de pandemias. Hay muchos contagios. Todos de alguna manera tenemos algún contagio. Señor, límpianos. Tú eres el único que puede tocar nuestra vida. Quizás otros, cuando nos ven leprosos, se alejan más y más. Quizás hasta nos discriminan o discriminamos a otros. Pero tú eres el único que prometió: el que a mí viene no le echo fuera. Así estemos cayéndonos a pedazos. Así nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos esté cayéndose, desintegrándose totalmente. Mientras hay vida y esperanza. Señor, te rogamos, límpianos de toda maldad. Confesamos, Señor, todos y cada uno de esos pecados que contagian nuestras vidas, nos destruyen, nos desfiguran. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor, y nos abrazamos a ella, porque nuestra miseria es mucha. Pero bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que no son autosuficientes, que no son arrogantes delante de ti, Señor, que reconocen la necesidad de ser lavados, limpiados, restaurados. Tócanos, Señor. Tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. En esta mañana, Señor, lávanos. Tu palabra nos santifique, porque tu palabra es la verdad. Que seamos lavados con el agua de tu palabra. Y danos sabiduría para evitar los contagios, Señor. Ayúdanos, Señor. En tus manos están nuestras vidas. No podemos decir: si quieres puedes limpiarnos, porque tú eso sí lo quieres con toda seguridad. Recibimos, Señor, la limpieza de nuestros pecados. Ayúdanos a cubrirnos, a protegernos de contagios que nos puedan destruir, Señor. En el nombre de Jesús.